voy a tratar algunos temas más prácticos, más de la técnica, y luego Carlos nos va a hablar un poco más a fondo relacionado con la calidad y las repercusiones que tienen estas mediciones. Entonces, primero que nada, vamos a utilizar una máquina de ultrasonido para hacer las mediciones. ¿Qué es un ultrasonido? Es más allá de lo que el ser humano puede escuchar. Entonces, nosotros básicamente escuchamos en un rango de 1 hasta 20.000 Hz. Y por allá nos comenzamos a ubicar con lo que son sonidos ultrasónicos, ¿verdad? El sonido es una vibración que tiene frecuencia, que tiene amplitud. Resulta que a nivel médico, pues va desde 1 hasta 20 MHz, básicamente la frecuencia del ultrasonido, pero nosotros nos quedamos un poco más en esta zona. Y hay algunos principios importantes. Con la maquinita esta del ultrasonido, entonces hay diferentes frecuencias que utiliza el aparato. Resulta que entre menor sea la frecuencia, va a ser diferente la penetración y la resolución de la imagen. Cuando hablo de penetración es que yo pongo el aparato de ultrasonido sobre una superficie y entonces, dependiendo de la frecuencia que utilice, puedo ver las primeras capas o puedo profundizar aún más en esas capas. Entonces, a manera de ejemplo, esto que tenemos acá es un ovario con un cuerpo lúteo cavitario y entonces normalmente se utiliza una frecuencia de 7.5 MHz para hacer este tipo de evaluaciones, porque como se hace transrectal, usted se puede poner el ovario ahí y directamente examinarlo. Entonces, como está tan cerca, usted puede utilizar una frecuencia que le permita una muy buena resolución, ¿verdad? Se ve muy clarito al ojo, a diferencia de las frecuencias que utilizamos para la parte de ciencia de la carne, donde acá lo que tenemos es el lomo, por aquí se observan las costillas y esto es más profundo. Ahí estamos hablando de más o menos 6 milímetros de profundidad desde aquí hasta aquí y cerca de 2 milímetros de profundidad aquí. Perdón, de 60 milímetros de aquí a aquí y de 20 milímetros de aquí a aquí. Entonces ahí estamos hablando de 8 centímetros básicamente que se puede explorar y se puede explorar hasta 20 centímetros dependiendo de la frecuencia. Ahora, más grueso en el tema de ultrasonografía, sabemos, yo creo que todos saben que el ultrasonido se usa en la parte clínica, ¿verdad? Tanto en seres humanos como en animales. Y también muy utilizado en la parte reproductiva y en la hembra. Ustedes habrán visto, aquí tenemos a don Daniel y a don Guido que utilizan mucho esta tecnología para hacer detección de preñez, para hacer sexado fetal, para hacer en general estudios del aparato reproductor. Y en el macho se puede hacer evaluación testicular. Entonces, por ejemplo, aquí hay una sonda lineal transrectal utilizada para evaluar cómo está el tejido testicular, y por acá tenemos una imagen ecográfica de un embrioncito en desarrollo. Aparte de esas aplicaciones, tenemos el uso del ultrasonido para las evaluaciones relacionadas con mejora genética. Y además podemos evaluar el potencial carnicero y determinación. Entonces, este último punto es el que vamos a desarrollar acá principalmente. Para cumplir esos dos puntos que vimos antes, las evaluaciones para mejora genética y la de potencial carnicero, se hacen varias exploraciones. Una, que lo que utiliza es la sonda en esta posición para valorar la grasa que hay a nivel de lo que, para que entendamos, tiene la punta de solomo, la picaña. Entonces, esa grasita por ahí es la que nosotros estamos valorando, y también es conocido como grasa de cuadril o P8, grasa de la grupa, grasa de cuadril o P8, donde fue desarrollado esta técnica básicamente en Australia y se ha relacionado bastante bien con la cantidad de grasa del animal. Entonces, para temas de acabado, este es un buen punto para evaluar y es más utilizado en animales más equinos y también en animales más jóvenes. Normalmente, si es un animal magro, si es un animal joven, es difícil la medición y menos acertada si usted lo hace a nivel dorsal, pero
en esta parte donde deposita más es más fácil hacer esa medición y está bastante relacionada con la grasa de cobertura. Luego tenemos otra evaluación que hacemos aquí entre la 12ª y la 13ª costilla, ¿verdad? La última costilla es nuestra referencia para colocar la sonda. Ahora vamos a ver unas fotografías para que ustedes me entiendan mejor. Pero con esta toma nosotros podemos hacer dos mediciones. Una que es el área de ojo del lomo y la otra la grasa dorsal o grasa de cobertura. Ahorita vamos a ver unas fotografías con las que va a quedar más claro. Y colocando la sonda en esta otra posición ejemplificada en color verde, ahí entonces hay ciertas tecnologías que nos permiten hacer una estimación del grado de marmoleo en esa porción, que se relaciona con los grados de marmoleo de la canal. Entonces, ven ustedes cómo acá tenemos el Longissimus dorsi y por acá tenemos la grasa de cobertura. Hay otros músculos relacionados que no es el área de interés de lo que estamos midiendo. Este es el principal, que es el que realmente tenemos que medir, y la grasa. Ahora, para desarrollar un poco más con estas imágenes las tres mediciones que vimos antes, tenemos entonces el tema de la grasa intramuscular o también marmoleo, donde la sonda se colocaba longitudinal o paralelo al animal sobre el lomo. Hay algunos aparatos de ecografía que le hacen la medición en el momento. Hay otros que usted debe tomar la fotografía y enviarla a un laboratorio. Hay otros en las que usted toma un video y envía ese video a otro laboratorio. Ese laboratorio se encarga de hacer las mediciones y después le envía a usted los resultados. Nosotros tuvimos un equipo, marca Esaote Pay Medical, que le daba el porcentaje de marmoleo ahí mismo. Sonaba muy práctico, sonaba muy bonito, pero cuando comenzamos a tratar de ver la relación que estaba teniendo esos resultados con la planta de cosecha, ahí cambió mucho. ¿Por qué? Porque realmente estaba calibrado para otro tipo de animales, otro tipo de manejo alimenticio que iba a afectar los valores nuestros. Entonces, al final de cuentas, a pesar de que teníamos ese equipo que hacía las tres mediciones, esta medición de marmoleo nosotros la dejamos en desuso porque los datos que nos daba no eran fidedignos. Y hacer la calibración no es que no se pueda, pero estaba difícil hacerla. Para tomar esta imagen se requiere una sonda lineal que anda dependiendo de la máquina entre 17 y 18 centímetros de longitud. Y luego en el caso de la grasa de la grupa podemos utilizar esa misma sonda, pero también se puede medir con una sonda lineal transrectal de las que quizá ustedes han visto que algunas personas utilizan para la parte reproductiva. Esta línea de aquí, ahí termina el cuero, pero comienza la grasa, y esta otra línea de aquí también es de grasa. Entonces, aquí en esta parte es donde medimos la grasa. Si ustedes ven, aquí hay una línea, y entonces esa es la inserción del músculo, y en esa inserción como que jala la grasa, y entonces en esta parte es donde más acumulación de grasa es, y por convención ese es el punto para tomar la grasa de la grupa o P8. Y ya les digo, eso se puede hacer con cualquiera de estas dos ondas. Es más fácil con esta, pero con esta también se puede hacer porque está muy superficial. Luego tenemos entonces, de nuevo, el área de ojo del lomo y la grasa dorsal. Esto es una fotografía de una imagen ecográfica en aquella posición que vimos anteriormente, en aquella osamenta, para tomarlo. Entonces, básicamente, aquí es donde había como un piquito de la grasa, y aquí nos vamos bordeando, bordeando, bordeando. Y esto que yo estoy delimitando en rojo, eso es el área del ojo del lomo. Más o menos, en esta parte es donde vamos a tomar la medición de grasa. No se hace a la mitad. ¿Qué pasó aquí? No se hace a la mitad, no se hace de este lado, se hace justo aquí, en este tercio, ya por convención. Entonces, todas las personas que utilizan la ultrasonografía para estas mediciones tienen que saber varios detalles. Uno de ellos es que tiene que ser aquí,
que no tiene que estar montado sobre el hueso de la costilla, que tiene que observarse parte del esternón ahí en movimiento. Esto es una fotografía y no se ve el movimiento, pero si fuera un video, esto se va a ver moviendo porque es cuando el animal respira, que le va a dar ese movimiento. ¿Para qué? Para que tengamos la imagen más amplia de área del ojo del lomo. Si yo posiciono la sonda sobre el hueso de la costilla, yo voy a tener una imagen más reducida y vamos a estar subestimando la medida real. Entonces acá de repente con esa fotografía podemos ubicarnos mejor, ¿verdad? Bastante parecido, nada más que esta incorpora la parte del hueso sobre esta área que es la que tenemos que medir. Y la grasa vendría por aquí. En el equipo que tenemos actualmente, nosotros tomamos la imagen y tiene una función para dibujar. Entonces nosotros dibujamos el área de ojo del lomo y nos da acá la medida. En este caso son 74,21 centímetros cuadrados de área de ojo del lomo. Y tomamos la distancia de donde termina el músculo a donde termina la grasa, y en este caso son 7.1 milímetros de grasa que se observan en esa fotografía. De igual forma, por convención, la medición entre la 12ª y 13ª costilla. Varias cosas. Lo primero es que el animal tiene que tener esa sección limpia. Ven que en este caso, al otro costado el animal estaba sucio, pero donde íbamos a tomar la medición, el animal está limpio. Debe estar limpio, debe estar seco, a pesar de que el ultrasonido necesita un medio acuoso para transmitir el sonido y para que el eco se refleje. Necesitamos que esté seco porque cuando vamos a utilizarlo, ponemos aceite, en este caso vegetal, para precisamente que sea ese medio acuoso. Pero sí hemos visto que si el animal, por ejemplo, estaba recién bañado, luego nos cuesta tomar una imagen bien nítida. Así que esté seco. Sabemos que vamos a hacer evaluaciones en los animales de ustedes. Entonces los animales pueden estar bañados, pero tienen que estar secos en el momento que vamos a evaluarlos. Y vamos a utilizar aceite vegetal para facilitar la comunicación ahí del ultrasonido contra el tejido y el eco que recibe la máquina para traducirlo en una imagen. Entonces el animal tiene que estar inmovilizado, tiene que estar en un sitio seguro. Yo sé que los que están están participando en Novillo Especial están trabajando bastante la mansedumbre de los animales. Yo creo que eso es fundamental porque van a pasar donde hay un montón de gente, tienen que ir bien mansos, no solo para las mediciones, sino también porque van a estar en exposición, van a ser juzgados y es parte de lo que necesitamos. Entonces colocamos la sonda. Aquí hay un acercamiento de cómo colocamos la sonda para tomar esta medición, donde aquí claramente se ve que hay un poquito más de grasa que en esta otra parte, justo en la inserción de este músculo. La medición para área de ojo del lomo y grasa dorsal requiere no solamente de esta sonda, sino de un acople. Entonces, otra vez. Puse la fotografía, esto es en un novillito Holstein en Uruguay. Ahí tenían un montón en engorde. Y entonces ustedes ven que la musculosidad de él es diferente a la de un animal más tipo carne. En un animal tipo carne o en un animal como este va a ser necesario esto, pero en este va a ser aún más necesario para tomar la medida como corresponde, para que esta parte me dé el acople necesario contra el animal y poder tomar una imagen bien clarita que me permita valorar el área de ojo del lomo y la grasa dorsal. Existen en el mercado diferentes equipos. Aquí este es uno de marca Esaote Paymedical, este es uno marca Aloca, este es el Exapad y el Minipad, y por aquí tenemos el Hexago, y por aquí hay un equipo de la marca Ibex. Todos estos están homologados para poder tomar las imágenes y enviarlas a un laboratorio que se llama Cobb Lab, que se ubica en Estados Unidos, para que ellos le den las mediciones oficiales. Nosotros en Costa Rica no utilizamos el recurso de este laboratorio,
Pero sí, a la hora de comprar equipos para hacer este tipo de evaluaciones, tratamos de que sean equipos homologados por uno de los mejores laboratorios. Estos equipos ya están de salida, ya son equipos viejos. Estos equipos son mucho más modernos y de muy buena resolución y calidad. Quizá hay otros que ya también estén homologados, pero todavía la información no está disponible. Este que está aquí es el equipo que tiene la universidad con el que vamos a realizar las mediciones de ustedes. Para enviar imágenes a CopLab, usted tiene que estar certificado, tiene que ser asociado de ellos, tiene que estar llevando una serie de evaluaciones periódicas, una serie de requisitos, entre esos pagar también, y tiene que ser una imagen, ¿verdad?, con las características que les estaba mencionando, porque hay una convención para la toma de la imagen. Además, cada uno de estos aparatos tiene una configuración específica para poder tomar la imagen y enviarla a ese laboratorio. Les repito, nosotros el tema de configuración y demás de la convención lo utilizamos, pero las mediciones las hacemos aquí mismo en el aparato sin enviar esto a ese laboratorio. Hay otros softwares, por ejemplo hay uno de Umeco, hay uno que se llama Biotronics y otros por ahí, de algunas universidades. Kansas State tiene una, Iowa tiene también, donde le hacen, usted toma la imagen y le hacen las mediciones. ¿Todo funciona? Sí, todo funciona. Nada más que hay que tener las licencias y eso vale dinero, pero estos equipos que están homologados o como este nos permite tomar las mediciones de manera acertada y válida. Les mencioné antes que la ultrasonografía podía ser una herramienta también para lo que era la mejora genética. Entonces, básicamente, sabemos que hoy existe evaluación genómica. Antes hablábamos solo de las pruebas de progenie en cuanto a la parte de avance genético y hoy sabemos, desde hace ya varios años, que existe la tecnología de las pruebas genómicas que me permiten conocer el potencial de los animales desde muy temprana edad. Desde que nace yo le puedo tomar una muestra y mandarla a evaluar y darnos cuenta del potencial que tiene. Pero una cosa es el potencial y otra cosa es la expresión que pueda tener ese animal de los rasgos de interés. Entonces, esto me ayuda un montón, pero la prueba de progenie sigue siendo el gold estándar, sigue siendo lo que realmente manda. A mí me causa curiosidad cómo, por ejemplo, en Costa Rica, no sé ahorita cómo, si habrá variado, nada más que quizá una cuestión ahí de desconocimiento y de poco de picardía de los vendedores, le decían a la gente, este es genómico. Entonces, el que no entendía bien qué era eso, decía, este debe ser mejor que el que es de prueba de progenie, pero la realidad es que el toro de progenie, con prueba de progenie que tenga alta confiabilidad, pues no solamente nos expresa el potencial, sino nos expresa lo que él transmite, lo cual es básico. ¿Por qué? Explique bien para que entender todo qué es la prueba de progenie. Gracias por la pregunta. Sí, gracias por la pregunta. En el caso de la prueba de progenie, lo que se evalúa son los hijos que tiene ese toro, los hijos y las hijas de ese toro. El desempeño de esos animales. Entre mayor cantidad de hijos e hijas tenga, entre mayor cantidad de fincas hayan utilizado el semen de ese toro y nos hayan generado los datos, vamos a tener mayor confiabilidad sobre los rasgos que se evalúan. Entonces, este lo que nos da es el potencial y este nos da el potencial más la evidencia de lo que ya transmite. ¿Pero por qué yo les estaba contando esto? Porque resulta que para hacer una prueba de progenie necesitamos mucho tiempo. Ustedes bien saben que los intervalos intergeneracionales en el ganado son muy amplios. No es como tener pollos o como tener cerdos que usted muy rápidamente puede avanzar por sus intervalos intergeneracionales. Estamos hablando que para que un toro pueda ir teniendo hijos que sean o hijas que se vayan evaluando, necesitamos de 4 o 5 años. El uso del ultrasonido acorta el tiempo en el cual nosotros vamos generando esos datos. Hay casos en los cuales usted requiere sacrificar a ese hijo del toro para poder recabar de la planta de cosecha los datos del animal. En este caso no hay que esperar a eso, sino que nosotros nos podemos adelantar con mediciones de ultrasonido. Y ustedes van a ver entonces que dentro de los catálogos de semen está el área de ojo lomo, que está la grasa dorsal, que está el marmoleo, y probablemente mucha de la información que alimenta esos catálogos fue generada a través del ultrasonido. Entonces, las empresas grandes que comercializan semen tienen gente haciendo esas evaluaciones. Luego, ¿cuánto se correlaciona
las mediciones que se hacen con el ultrasonido versus las mediciones que se hacen en la canal. Entonces les traje este estudio donde se trabajó con animales a los cuales se les evaluó con ultrasonido máximo de una semana antes de salir a matadero. Y luego se hicieron las mediciones en el matadero. Entonces se contrastaron los datos generados con ultrasonido versus los datos de planta. Los datos de planta iban a ser el gold estándar, ¿verdad? Resulta que para lo que es la grasa dorsal, tuvieron una correlación de 0.89. Entre más cercano a 1, vamos a tener mayor correlación. Y esto lo que dice es que cuando aumenta la grasa medida con ultrasonido, aumenta la grasa medida en la planta de cosecha en un grado muy alto. O sea, aquí estamos hablando de 0.89, casi es en un 90% de los casos que vamos a estar estimando correctamente bien, o la estimación va a ser 90% correcta cuando la hacemos con el ultrasonido versus la realidad. En el caso del área de ojo del lomo, ellos obtuvieron una medición de 0.86 en cuanto a lo que es la correlación. Son correlaciones altas que entonces validan el uso de la herramienta. ¿Ah? Quiere decir que no tenemos que esperar a lo que recojamos en la planta de cosecha, sino que nos podemos adelantar para tener estas estimaciones que son bastante acertadas. Si vamos a hacer estimaciones de estas mediciones en edades más tempranas, probablemente sí la correlación no vaya a ser tan alta como en este caso. O si se hacen correlaciones en animales que no sean tan cárnicos, quizá ahí la correlación baje un poco. Pero siendo animales tipo carne y animales que se evalúan previo a la cosecha, a la matanza, pues vamos a tener estos valores siempre y cuando hagamos uso de la técnica correctamente. Bueno, una cosa que eso se hace para ver si el animal se deja más o ya se manda. No, digamos, usted puede usarla para dos cosas. Para la evaluación, para mejora genética, que es recabar datos, y eso es lo que estaba presentando antes. Entonces usted va recabando datos para ver qué es lo que me brinda un toro, qué es lo que me puede transmitir un toro. Eso en cuanto a la parte genética. Y la otra es la terminación, la finalización. Es una herramienta que yo puedo utilizar para la finalización y ya le vamos a dar un dato de eso. Luego, eso eran correlaciones. Luego hablamos de heredabilidad de los rasgos medidos por ultrasonido. La heredabilidad es cuánto de un rasgo, ¿verdad?, realmente se transmite. Y entonces los progenitores van a aportar el 50% de la genética, pero en cada rasgo realmente al final se va transmitiendo un porcentaje específico, ¿verdad?, que es lo que definimos como la heredabilidad. ¿Cuánto de un rasgo es capaz de transmitirle a su descendencia? Los rasgos medidos por ultrasonido se ha visto que varían desde 0.15 hasta 0.50. Y en temas de heredabilidad, la definición es de moderada a alta cuando vamos en ese rango. Ya una heredabilidad de 0.4, de 0.5 es una heredabilidad alta. En promedio es de 0.31, entonces estamos hablando de que las mediciones que se hacen aquí tienen una heredabilidad de 0.31 en promedio, y que significa que es de moderado a alto. Ahora, las correlaciones genéticas es diferente a las correlaciones que les presenté anteriormente. Las correlaciones anteriores eran, les dije, de la medición del ultrasonido como tal contra la medición en la canal. La correlación genética ya incluye un modelo en el cual va incluido también este tema de la heredabilidad, y entonces vemos correlaciones un poco más bajas que lo que vimos cuando comparábamos el ultrasonido con la planta de cosecha, pero siguen siendo correlaciones altas. Y tomando en cuenta de nuevo ahí el dato, ¿verdad?, para que lo tengan presente, que entre más alto, más cercano a 1, la correlación es mejor. Pero estamos hablando de 0.7 a 0.8, sigue siendo bueno. Este trabajo lo habían presentado en el Simposio de Nutrición hace 2 años acá en Costa Rica, y precisamente utilizaban la tecnología de la ultrasonografía para definir el momento de salida de los animales. Entonces tenían unas dietas específicas y la salida era cuando cumplían 8 milímetros de grasa de cobertura.
Entonces ellos tenían muchos grupos y grupos grandes y lo que hacían era que no medían animal por animal, sino que lo hacen por muestra. Entonces agarran un lote, lo muestrean y de acuerdo a la grasa de cobertura que tuvieran en el momento, decidían si ya estaba listo para faena o si más bien hacían algún cambio en la dieta para proyectar cuándo salía. Entonces, esta es la herramienta para finalizar el animal, para ver cómo está hoy y cómo lo quiere el mercado. En Costa Rica el mercado no está tan definido realmente, pero ahora Carlos quizás nos va a hablar de los beneficios de tener una cobertura de grasa, de los beneficios de no pasarse en una cobertura de grasa, de mantenerse ahí en un rango, que fue parte de lo que estuvimos discutiendo para generar el reglamento de esta actividad. Y entonces cuando se tiene un mercado bien específico que sabe lo que quiere, como el caso argentino o como el caso estadounidense, ya hay parámetros en los cuales el animal debe ir con esa terminación porque es lo que el cliente quiere, es lo que al cliente le gusta. Además de que tiene sus ventajas a nivel de procesamiento, de suavidad de carne. Les mencioné, ¿verdad?, el caso de Estados Unidos, que tiene un sistema de evaluación cárnica muy bueno y que nosotros hemos tenido mucha influencia de eso. Entonces lo que vamos a ver ahorita está relacionado con esa clasificación. Resulta que Estados Unidos tiene una clasificación que ellos en inglés le llaman el Yield Grade y tiene diferentes notas para eso, y resulta que cada una de estas notas está relacionada con el porcentaje de cortes de calidad. No incluye todo el animal, no es como el rendimiento en canal, sino que se va y mide los cortes de más valor y nos dice qué porcentaje tiene de acuerdo a una fórmula que incluye la grasa dorsal, que incluye la grasa de las vísceras, que incluye el peso de la canal, que incluye el área de ojo del lomo, ¿verdad?, que es una de las mediciones que nosotros hacemos. Y resulta que esta calificación va en esta escala y lo mejor, lo deseable es el número 1. Lo indeseable va a ser una calificación número 4 o 5. Lo que queremos es que sean número 1. Eso ahí no nos enredemos, nada más mantengamos eso en la cabeza. Basado precisamente en lo que Estados Unidos tiene para su clasificación, agarramos la referencia que ellos tienen para un animal que nos dé una canal de 318 kilos, y entonces esta línea de acá lo que tiene para el Yield Grade 1, Yield Grade 2, 3 y 4 es los centímetros cuadrados de área de ojo del lomo. Entonces ven cómo comienza aquí en 80 y termina aquí en 63. Y para esta misma medición, con los mismos animales, sacaron la grasa. Entonces vean que este tiene 5,08 de grasa, 12,7 de grasa, y este otro más de 22 milímetros de grasa. Y vean cómo, conforme va aumentando la grasa, el área de ojo del lomo va disminuyendo. Y el área de ojo del lomo es uno de los factores que se utilizaban en esta ecuación para sacar esta clasificación, y entonces así también iba a ser el pago. Estos datos, este gráfico se generó a partir de una experiencia que habíamos tenido acá. Habíamos colaborado midiendo grasa y área de ojo del lomo en el año 2015 para una actividad también de novillo especial, ¿verdad? No era como ahora que se incorpora dentro de la calificación en la competencia, como decía Daniel, pero sí se habían tomado esas mediciones. Entonces, estas mediciones de aquí son cuando se iba a llevar el animal ya a juzgamiento, prácticamente. Ya en esa última semana se tomaron las mediciones y podemos encontrar que al utilizar los datos de esos animales en esa ecuación, apenas teníamos el animal con la identificación 17, grado 1, teníamos todos estos animales, cada numerito de esos es un animal, que son grado 2, que siguen siendo canales de muy buena calidad, y teníamos el resto en grado 3. Que ya definitivamente, ojalá y nos mantuviéramos por ahí en grado 1 y 2, y no pasáramos más de 3, pero incluso en esa competencia tuvimos ciertos animales con calificaciones en grado 3. Yo creo que también hay cierta intriga por parte de los ganaderos participantes en este evento sobre qué esperar de lo que yo estoy produciendo.
Para tratar de que nos entendamos bien y que estemos tranquilos, entonces recuperamos los datos de medición de grasa dorsal que se generaron en el año 2014, en la competencia del año 2014. Aquí pueden ustedes observar la variedad de razas de animales que se presentaron en ese momento. ¿Ah? Que Charbray, que Simbra, que Nelor por Cenepol, Brahman por Cenepol, Blonde Aquitaine por Angus, Brahman por Holstein, Brahman por Jersey, hubo de todo, mucha variedad. Hasta Brahman puro también. Y entonces aquí cada uno de estos numeritos es el espesor de la grasa dorsal obtenida. Si no se logran observar, nos podemos fijar acá en el promedio. El promedio fue 7.1 milímetros de grasa, en un rango que fue desde 4.8 hasta 12.3 milímetros. Quiere decir, ahí estuvieron esos animales, diferentes razas y con manejos probablemente similares a los que ustedes realizan. A ver, una pregunta, de dos anteriores, esa. En esos naranjos o rojos, ¿cuál fue la medición que más afectó negativamente para que estuvieran en ese color? Bueno, aquí tengo que hacer una aclaración. Hay algunos datos que son presunciones porque hay algunos datos que nosotros no logramos conocer. Nosotros teníamos los datos que medimos con ultrasonografía y teníamos ciertos pesos. Entonces, por ejemplo, en los rendimientos de la canal, esos fueron presunciones. Okay. ¿Ah? Pero digamos, en eso fue un exceso de grasa, ¿qué es lo que usted cree que? ¿Cuál fue el que mayor tuvo efecto ahí para el efecto negativo? Pues? Aquí es que habría que meterlo en la ecuación para sopesarlo ahí realmente. Puede ser que uno fue una cosa y otro fue otra. Exactamente, porque vea que esto es, por ejemplo, en este caso es la grasa visceral, que eso se tomó de la teoría, asumiendo el mismo parámetro para todos. Y entonces esto es un porcentaje de grasa visceral multiplicado por 0.46, que es un coeficiente de la ecuación. Entonces ahí es un poco difícil poder darle a ciencia cierta la respuesta a su pregunta. Carlos. Tal vez ahí, Daniel, cuando se generó la ecuación de los 4 factores, el espesor de grasa dorsal y el área de ojo lomo son los que tienen más peso. De hecho, cuando se establece la categoría mago, que ahora les puedo hablar un poquito de eso, el que castiga más es cuando usted no llega al área de ojo del lomo esperada o cuando el espesor de grasa dorsal se pasa de lo que se espera. Entonces esos dos en particular tienen más peso. El tema con la grasa visceral es que es una evaluación visual, va de 1 a 4 y yo necesito tener la canal con las vísceras abiertas para yo decir cuánta grasa a ojo estoy yo midiendo. Y con el tema del peso de la canal tiene mucho que ver con el procesamiento, por eso ellos la castigan. Y en Estados Unidos hay un valor de 600 libras como el ideal para el peso de la canal por procesamiento. O sea, lo que digo es que si esas dos fueron presunción y todos tuvieron el mismo, la única variable, que valga la redundancia, que variaron fue la grasa y el área de ojo. Correcto. En esa ecuación. Correcto. Entonces, que nada más quería ver si habían estimado si en esos números rojos tuvo más peso el área de ojo del lomo o la grasa. Probablemente el área del ojo del lomo no tiene más peso. Ahí, para hacer el rojo, el área de ojo del lomo. Es un valor más bajo. Y yo creo que es importante retomar esto, ¿verdad? Tener muy claro el comportamiento de la grasa y de área de ojo del lomo. Ahora les voy a mostrar unas imágenes de cómo se ve eso, pero ya visualmente en una canal. Y usted puede observar muy bien cómo cuando la grasa se va haciendo más ancha, el lomo se va haciendo más pequeño. Y por eso la relación es completamente inversa. Por eso es que necesitamos ahí lo más balanceado posible, ¿eh? Un grado 3 sería el ideal en Estados Unidos. Bueno, tomando en cuenta, este sería uno de los más buscados, ¿verdad? Pero por aquí, grado 2, 3, ¿verdad? Es bastante balanceado. Que es muy distinto. Bueno, ahorita hablamos. Ok, entonces esto ya les había mostrado las diferentes razas y las diferentes grasas que pudimos obtener ahí. Y estos son datos
que ya no solamente incluyen la grasa, son del año 2015 que se generaron en la misma competencia, entonces cada uno de estos era un novillo, y tenemos los datos de grasa y tenemos los datos de área de ojo del lomo. Entonces vemos, por ejemplo, este animal que fue excepcional, un área de ojo del lomo de 110 centímetros cuadrados. Por ahí teníamos grasas de 10.3, de 13.1. Aquí lo pongo en resumen, donde la grasa promedio fue de 8.6, el área de ojo del lomo promedio de 86.52, la grasa fue de 6 hasta 13.1 y el área de ojo del lomo de 67 hasta 110. Ahora, tomamos esos mismos datos y entonces, bueno, aquí me le adelanto un poquito, Daniel, que esta tablita la saqué del reglamento que tenemos para la competición de este año. Y entonces acá tenemos la tabla de medición de grasa dorsal, los milímetros de grasa dorsal de 0 a 3, de 4 a 5, de 6 a 15 y así sucesivamente. Van a tener una calificación que va de 0 hasta 100 y esto finalmente lo traducimos en los puntos obtenidos ya directamente para la competencia del animal. Entonces yo agarré todos los datos de grasa que se obtuvieron en el 2015 y los confrontamos con esta tabla de calificación y todos los animales alcanzan el 100% en ese rubro. Todos los animales están en el rango de 6 a 15, por tanto obtienen los 15 puntos de calificación para ese rubro. Yo creo que es interesante ver eso, ¿verdad? Porque de nuevo son animales muy cárnicos, son animales de las razas que probablemente ustedes están manejando y con manejos relativamente similares. Si agarramos el área de ojo del lomo, entonces encontramos que también hay una tabla que nos regula la calificación. Dice menor a 69 van a obtener un 0%. Es más, queda por fuera de la competencia. Luego de 70 a 74, de 75 a 79, de 80 a 85 y de mayor a 86 es el 100. Eso es lo que buscamos, un animal que llegue bien terminado, de muy buena calidad. Entonces, agarré los datos de área de ojo del lomo medidos en el 2015 y encontramos que hay dos que se sacaron un 0. Que luego por ahí hay otro que se ganó un 25% de la nota, que tenemos dos más con un... Perdón, aquí estos son con 50. Este es un 50 aquí. Y estos con 75% y tenemos la mayoría que se saca un 100. Entonces, para que vean un poco la distribución que se obtuvo en aquel momento. No significa que ahora vaya a ser exactamente igual. Yo esperaría que ahora estemos mejor preparados y encontremos más animales aquí ganándose un 100. Entonces, resumiendo, y ya casi para pasar con Carlos, tenemos los aportes de las mediciones en vivo por ultrasonografía, ¿verdad? Nos ayuda en el grado de terminación y para eso hacemos la medición de grasa dorsal o grasa de la grupa. Nos ayuda en la capacidad carnicera, para lo cual medimos área de ojo del lomo y en calidad de carne para la medición de grasa intramuscular. Eso está muy separado ahí, pero realmente están relacionadas porque también la grasa de cobertura tendrá que ver con la calidad de carne y otros que por ahí don Carlos nos va a ampliar. Entonces, de mi parte eso sería. Si tienen alguna pregunta, tratamos de evacuarla y si no, seguiríamos con la presentación de Carlos. Yo quisiera empezar, como Roger me pidió que les hablara un poco de calidad, si todos estamos en sintonía de qué es calidad, ¿verdad? Porque la calidad no es un atributo único ni es algo que queda solamente a la interpretación. La calidad es siempre la misma. Es la capacidad que tiene un producto para satisfacer una expectativa de un consumidor. Eso lo tenemos que tener claro, ¿verdad? Cuando yo digo que algo es de calidad es porque ese producto está satisfaciendo mi expectativa, ¿verdad? Si yo veo un corte de carne, mi expectativa puede ser que tenga grasa, pero para mucha gente la expectativa de un corte de carne es que no tenga grasa. O la expectativa es que la carne se vea un poco más clara, un poco más oscura, que esté más cocinada, menos cocinada, que sea más nutritiva, o etcétera, ¿verdad? Porque la calidad está en función de esa expectativa que tengo yo como consumidor.
Entonces yo no puedo a la ligera decir que un producto es de calidad o no, yo tengo que evaluar cuáles son esos aspectos que mi consumidor o la persona que quiere ese producto necesita satisfacer. Cuando nosotros le preguntamos a los consumidores, y digo a los consumidores en general, qué aspectos son esenciales para considerar una carne de calidad, lo primero es que se vea atractiva, ¿verdad? Yo creo que para la mayoría de nosotros eso se ve atractivo, ¿verdad? Y si estamos aquí es porque, por supuesto, la carne de res nos gusta, ¿verdad? Y yo creo que la mayoría estaría dispuesto a comerse esa carne de ahí, ¿verdad? Quizá más o menos cocinada, con más o menos condimentos, ¿verdad? Pero yo creo que a todos nos genera, digamos, satisfacción ver ese corte de carne ahí. Entonces, definitivamente tiene que ser atractiva a la vista. Después hay un tema que depende mucho de los consumidores, y es que la carne sea saludable, ¿verdad? Y aquí es un poco difícil entrar en materia porque me tomaría unas 3 o 4 horas explicarles cuál es la interpretación correcta de que si la carne es saludable o no. Por supuesto que lo es, ¿verdad? Pero en los consumidores de hoy en día probablemente el concepto de saludable es que no tenga grasa, lo cual es completamente equivocado, ¿verdad? Porque además de que la grasa le aporta mucho sabor a la carne y mucha calidad sensorial, que vamos a hablar más adelante, la grasa saturada es saludable y la necesitamos, ¿verdad? Y no sé si están pendientes de, pero Estados Unidos cambió por completo la pirámide alimenticia. No sé si le prestaron atención a eso. Por muchos años nos dijeron que era malo comer carne y los productos cárnicos, ¿verdad? Que iban hasta el fondo de la pirámide, y hoy en día se dieron cuenta que eso no era cierto y ahora invirtieron la pirámide por completo, ¿verdad? Y se dieron cuenta que efectivamente necesitamos la carne para sobrevivir. Y lo otro es el tema del sabor, ¿verdad? A mí me gusta que la carne tenga grasa, pero habrá gente que no le gusta la grasa en la carne, ¿verdad? Entonces, pues eso va a depender mucho del consumidor. En Estados Unidos lo tienen muy claro, ¿verdad? La carne tiene que tener grasa, y grasa intramuscular para que su evaluación sensorial sea de mejor calidad, ¿verdad? Nuestro consumidor costarricense yo creo que no tiene eso tan claro, y la mayoría prefiere la carne sin grasa, ¿verdad? No entiendo por qué, si la grasa es lo más sabroso de la carne, ¿verdad? Pero bueno, es un asunto de gustos. Pero eso contrasta con lo que quiere un industrial. Al industrial no le interesa la grasa. Al industrial le interesa la carne, el músculo, ¿verdad? Porque eso es lo que genera rendimiento. Entonces la expectativa que tiene un industrial es totalmente distinta. Y él espera que la carne pues sea consistente, ¿verdad? Que no tenga defectos, porque si no el consumidor no la compra. Y que tiene que tener ciertas especificaciones, ¿verdad? Y a pesar de que aquí no tenemos un sistema como tal de clasificación de la carne, ¿verdad? Todas las plantas de cosecha o mataderos tienen sus sistemas de evaluación y de asignación de una categoría y de un pago por ese kilo de canal, ¿verdad? Más adelante vamos a hablar un poquito de eso, porque tiene mucho que ver con estas evaluaciones, pero que se hacen de manera subjetiva. En ningún matadero de este país un evaluador de canales corta entre la 12 y la 3 y les mide el área de ojo-lomo y el espesor de grasa dorsal. El a ojo dice si es músculo 1, músculo 2, o si la grasa es 1 y la grasa es 2, ¿verdad? Que eso tiende a ser problemático porque es subjetivo, ¿verdad? Yo lo puedo ver como músculo 1, pero el evaluador dice que es músculo 2 y eso me afecta el pago, ¿verdad? Porque es un asunto subjetivo. Obviamente el evaluador tiene la experiencia, ¿verdad? De hacerlo muchas veces todos los días. Sin embargo, no es objetivo, ¿verdad? Es un asunto visual. Y hay tipos de calidad en la carne, ¿verdad? Y hay calidades, por ejemplo, que damos por sentado, que es la calidad sanitaria, ¿verdad? Yo creo que en este país, gracias a Dios, la mayoría de nosotros se come un corte de carne seguro, ¿verdad? De que ese corte de carne no lo va a matar. Porque la carne aquí se maneja bajo temperaturas de refrigeración, en cadena de refrigeración, y digamos que la manipulación es la correcta, ¿verdad? Todos queremos pensar eso, y yo creo que sí es así. Y creo que en las casas todos tenemos el cuidado de manipular la carne como se debe, ¿verdad? Que esté refrigerada y que se laven las manos cuando la van a cocinar y etcétera, ¿verdad? Entonces, la calidad sanitaria la damos por sentada. La otra calidad que marqué yo ahí en negrita es la calidad sensorial, que esa es la que asociamos al sabor, a la experiencia que tenemos con los sentidos. Que la carne esté jugosa, que esté sabrosa, ¿verdad? Que tenga un buen color, lo que yo percibo, ¿verdad? Con los sentidos. Esto es muy variable. Y de eso depende mucha de la evaluación, por ejemplo, que se hace en Estados Unidos. La experiencia que va a tener el consumidor cuando come la carne.
Ya hablamos de la calidad nutricional. La carne es quizá la matriz nutricional más completa que hay, ¿verdad? No podemos vivir solo de carne, aunque quisiéramos, pero sí nos aporta mucho de los nutrientes que necesitamos para vivir saludablemente, ¿verdad? Entonces no hay discusión en decir si la carne es nutritiva o no. Y luego viene la otra que también marqué ahí en negrita, que es la calidad industrial, que tiene mucho que ver con lo que se va a evaluar en este certamen, ¿verdad? La calidad industrial tiene que ver con rendimiento. Cuando Roger les decía que queremos más área de ojo de lomo y menos grasa dorsal, eso está relacionado con el porcentaje de rendimiento a canal. El porcentaje del animal que vamos a convertir en cortes. Normalmente cortes sin grasa, ¿verdad? Porque así es como se procesa y se vende la carne en este país. Entonces, la calidad industrial va en otro sentido completo al de la calidad sensorial. Porque mientras más rinde un animal, la calidad de la carne es menor. Es más dura, es menos jugosa, es más oscura, no tiene grasa. Mientras que si tenemos un animal con una muy buena calidad sensorial, principalmente asociado a la grasa, ese animal probablemente rinde muy mal a canal, ¿verdad? Y tiene porcentajes de venta de corte menor. Entonces, una va en contra de la otra. Y la última calidad que yo creo que en Costa Rica debemos aprovechar mucho es esta, ¿verdad? Ponerle sellos, ¿verdad? De que nuestra producción es amigable con el ambiente, es carbono neutro, es sostenible, ¿verdad? Libre de deforestación y todo eso. Pero yo creo que por ahí estamos bastante bien. Entonces, ¿quién y cómo impacta esa calidad y esa producción de carne? Bueno, desde el momento en que nosotros decidimos con qué raza vamos a trabajar, determinamos qué calidad va a tener ese animal, ¿verdad? Ya Roger les mostró algunas de las razas que han habido en otros certámenes. Me imagino que ustedes manejan un abanico de razas para este certamen también. Entonces vamos a hablar un poquito más adelante de qué impacto tiene eso sobre la calidad de ese animal. Lo otro es el sexo, ¿verdad? Aquí afortunadamente solo hablamos de machos, pero entre macho entero y macho castrado hay diferencias, ¿verdad? Que ustedes mismos han visto en sus fincas, pero que tienen un sentido a la hora de analizar la carne como un producto. Definitivamente el momento en que se mata ese animal determina mucho de la calidad, ¿verdad? Mientras más joven se mata un animal, mejor va a ser su calidad sensorial. Quizás su calidad para rendimiento no sea la mejor, ¿verdad? Si no lo hemos acompañado con una nutrición y prácticas de alimentación correctas, pero más adelante vamos a profundizar. Después está este tema, ¿verdad? Probablemente muchos productores en este país usan algo que se llaman moduladores del metabolismo, ¿verdad? Que son implantes, que son anabólicos, que son productos que están diseñados para que el animal pueda ser más eficiente en la producción de músculo, que al final es lo que nos da más rendimiento, ¿verdad? Y hay muchas marcas y muchos productos que no me voy a meter a discutir. Lo otro es el transporte, que tampoco, digamos, compete tanto, ¿verdad? A menos de que ustedes sean los dueños del transporte. Si se paga, pues hay que procurar que sea lo mejor posible. Durante el momento de la matanza ocurren un montón de situaciones que no vamos a hablar aquí, pero que a veces dan al traste con todo lo que ustedes hicieron acá, ¿verdad? Y eso es importante que lo tengan en cuenta, ¿verdad? Porque no todo lo que determina la calidad de la carne se hace en finca. La gran mayoría, pero no todo, ¿verdad? Y luego viene todo un tema que genera mucha controversia, que es ¿y qué hacemos después con la carne? ¿Verdad? Que es todo el valor agregado que yo le puedo dar después. Idealmente hablemos de maduración como un proceso que puede mejorar esa calidad. No estamos acostumbrados los consumidores costarricenses a hablar de maduración, ¿verdad? A pesar de que cuando vamos a un restaurante y comemos un corte importado, estamos comiendo carne madurada. Probablemente la mayoría no lo sepan y nadie se lo dice. Pero cuando uno le pregunta si estaría dispuesto a pagar por carne nacional que sea madurado, ya el concepto del consumidor cambia, ¿verdad? Pero probablemente es por falta de información. Y luego está todo este otro tema, que es la inyección de la carne, ¿verdad? Que es terrible, ¿verdad? Y eso ya ha sido mi opinión personal. Considero que la tenderización, donde se incluye la inyección de la carne, es muy efectivo, pero no es la mejor estrategia, ¿verdad? O no debería ser la estrategia. Sin embargo, es la que se usa mucho. Y lo otro es cómo la cocino, ¿verdad? Pues ya esos son temas más de barbacoa que no me toca hablar aquí. Entonces, ¿qué factores en el animal que ustedes pueden controlar en finca va a determinar esa producción? Bueno, el tema de la genética. Yo creo que todos tenemos claro que hay diferencias entre un animal cebuino y un animal más europeo, ¿verdad? Y esas diferencias se deben a ciertos aspectos.
Uno de ellos es que los animales europeos, por su genética, están mejor preparados para ganar peso y para ganar peso más rápido, ¿verdad? Son mucho más precoces que los animales bosíndicos. Sin embargo, esas características positivas tienen que tener algo negativo, y eso es que para estas condiciones de producción lo hace ser más susceptible ¿a qué? Al clima, al estrés calórico, a las plagas, etcétera, al pasto de mala calidad, ¿verdad? Y otras situaciones que no son las más adecuadas para ellos. Entonces los animales equinos pues generan una oportunidad en esas condiciones, digamos, más extremas y más poco favorables para ese animal. Sin embargo, ¿qué pasa con los animales equinos? Pues que perdemos toda esa calidad que teníamos en el animal europeo, ¿verdad? Si comparamos animales puros cebuinos contra animales puros europeos, sabemos que cuando cruzamos estos animales obtenemos un rasgo que se llama vigor híbrido, ¿verdad? Que es donde logramos expresar en esa progenie las mejores características de ambos animales, ¿verdad? Esos animales tauros que buscamos que sean más productivos, pero con la necesidad de hacerlos resistentes y adaptables a estas condiciones que nos dan los cebuinos, ¿verdad? Casos muy particulares, si ya vamos hacia la raza, sabemos que hay razas que están asociadas con una mayor deposición de grasa intramuscular o marmoleo, ¿verdad? El Angus, que ha sido, digamos, muy bien comercializado por los Estados Unidos, es una raza con un potencial genético para depositar grasa a nivel de músculo. Y lo otro es el Wagyu y las razas asiáticas, como el Hangul coreano, ¿verdad? Y el Akaushi, que son razas que tienden a asociarse con esa mayor deposición de grasa, ¿verdad? Sin embargo, con estas razas se habla de que hay que por lo menos engordar a los animales 30 meses para poder ver esa expresión, ¿verdad? Y tienen que ser dietas altísimas en granos y en energía para que el animal efectivamente lleve esa grasa hasta el músculo, porque no hemos hablado de eso, pero para que el animal tenga grasa en el músculo, primero tuvo que depositarla por debajo de la piel, que es la grasa dorsal o subcutánea que les ha estado hablando Roger, en las vísceras, ¿verdad? Tuvo que haber depositado grasa ahí, tuvo que haber depositado grasa en las inserciones de los músculos, que llamamos intermuscular, y hasta el final deposita grasa dentro del músculo, ¿verdad? Entonces es muy caro energéticamente para el animal hacerlo, y muy caro en la dieta, y se desperdicia mucho alimento, ¿verdad? Cuando uno evalúa, y ahora vamos a ver unas canales de animales con un marmoleo superior, el espesor de grasa dorsal es de más de 20 centímetros, ¿verdad? Eso es un desperdicio tremendo de grasa, porque esa grasa no se aprovecha, ¿verdad? Milímetros, perdón, sí, de grasa. Y lo otro es, ¿y qué pasa con aquellos animales que llamamos doble musculados, ¿verdad? Eso es una condición genética que se llama el gen o la mutación del gen de la miostatina. Y hay razas particulares que tienen asociado ese, digamos, ese defecto genético que aprovechamos, ¿verdad? Que es que la miostatina lo que hace es que, para no hacerlo muy complicado, no regula la producción del animal en términos de crecimiento, y entonces se da una mayor, se le llama hipertrofia e hiperplasia muscular, ¿verdad? Los músculos crecen más y las fibras musculares se hacen más grandes, ¿verdad? Entonces da la impresión de que tenemos un animal doble musculado. Bueno, eso es una condición que probablemente en un certamen como este sea aprovechable, ¿verdad? Porque hace que el animal se vea mejor terminado. Y definitivamente que cuando evaluamos la calidad, siempre los animales cebuinos son más duros que los animales europeos, ¿verdad? O la carne, ¿verdad? De esos animales, ¿ok? ¿Qué pasa con el sexo? Bueno, también probablemente ustedes lo saben, pero los machos crecen mejor y tienden a ganar más peso y tienden a rendir mejor, ¿verdad? Porque depositan menos grasa. Eso quiere decir que entonces las hembras generan carne de mejor calidad, calidad sensorial. Para efectos de rendimiento son mejores los machos y los machos enteros. Los machos castrados tienden a comportarse como un intermedio entre estos dos, ¿verdad? Que puede ser una estrategia interesante. ¿Cómo se pueden castrar los machos? Bueno, ya aquí está Daniel y Don Guido que pudieran profundizar en el tema, pero puede hacerse con liga o puede hacerse con cirugía, ¿verdad? Probablemente muchos de ustedes lo hacen en sus fincas. Sí se dan cuenta que efectivamente hay un cambio en el crecimiento del animal cuando se castra versus cuando se deja entero, ¿verdad? Pero también hay un cambio en el comportamiento que a veces puede ser interesante de observar en la finca. Lo que sí observamos es que cuando comemos carne de machos versus carne de hembras, la carne de los machos siempre es más dura.
¿Por qué? Porque el macho tiende a depositar más músculo que las hembras, ¿verdad? Y esa particularidad hace que la fuerza de corte aumente. Una carne de un macho siempre es más dura que una de la hembra. ¿Okay? Y luego viene el tema de la edad. En bovinos se ha establecido que la edad de cosecha, de faena, de matanza, ideal es menor a 2 años, ¿verdad? Eso está muy bien tipificado. Para un mercado como el estadounidense que paga por calidad, ¿verdad? Y que no le interesa tanto una canal de 400 kilos, ¿verdad? Que también aquí sería dificilísima de procesar. Sin embargo, tenemos claro que a veces llegar a los pesos de matanza a menos de 24 meses es un reto, ¿verdad? Importantísimo para los productores en este país. Hablamos de que un peso de matanza tiene que estar cercano a los 550 kilos, ¿verdad? 500 kilos al menos. Y para lograr eso en menos de 24 meses, pues hay que tener un manejo alimenticio ideal en el animal casi que desde que se desteta, ¿verdad? Para poder lograr esos pesos en tan poco tiempo. Lo que sí está muy claro es que cuando matamos un animal viejo, la carne tiende a ser más dura, ¿verdad? Eso yo creo que todos lo sabemos. ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque hay una proteína que está en el músculo que se llama colágeno, y el colágeno tiende a disminuir su solubilidad. Eso quiere decir que empieza a entrelazarse uno con otro, que hace que esa carne sea más difícil de cortar, ¿verdad? Y esa disminución en la solubilidad hace que la carne sea más dura. Después, cuando la carne es de un animal más viejo, tiende a tener un aroma y un sabor mucho más intenso, ¿verdad? A mí particularmente no me molesta, pero a muchos consumidores no les gusta que la carne huela o que tenga un cierto color, ¿verdad? Que está asociado pues a un animal un poco más viejo. Sí podemos también ver que la grasa tiende a ser más amarilla, especialmente si son animales que han estado a pastoreo, ¿verdad? Porque el pastoreo hace que depositen más pigmentos en la grasa, pigmentos que encuentran ellos en el forraje, ¿verdad? Y esa grasa pues tiende a oxidarse más rápido, ¿verdad? Entonces también es una carne que hay que tener pues cierto cuidado a la hora de procesarla. Y lo otro es que tiende a ser más oscura, ¿verdad? La carne tiene un pigmento que se llama mioglobina y ese se va acumulando en la vida del animal. Mientras más viejo es, más tuvo tiempo de acumular esa mioglobina, ¿verdad? Entonces, siempre que matemos un animal más viejo, cortar esa carne cada vez se vuelve más difícil, ¿verdad? Y esa fuerza de corte es una evaluación que se hace con un equipo que simula la fuerza que tendría que utilizar uno con las muelas para romper la fibra muscular, ¿verdad? Mientras mayor sea ese número, más dura es la carne, ¿verdad? Por ende, cuando los consumidores le evaluamos, mientras más viejo es el animal, tendemos a hacer una evaluación, digamos, más negativa hacia esa carne, ¿verdad? Principalmente asociado a un tema de sabor y de aroma, ¿verdad? Y lo otro es el tema nutricional, y aquí voy a resumir eso que está un poco cargado en que hay que suplementar a los animales al menos 70 días antes de que se lleve a matadero, ¿verdad? Esa es como el tiempo mínimo que nos permite a nosotros mejorar en el animal un montón de características asociadas a la producción de carne. La primera de ellas es que en muchas ocasiones aprovechamos una condición fisiológica que se llama crecimiento compensatorio. Y especialmente aquellos que se dedican solo a engordar, ¿verdad? Que compran animales por arriba ojalá de 370, 380 kilos y los llevan a peso a mercado, aprovechan esa condición, ¿verdad? De un animal que viene con una dieta quizá que no es la mejor, con alguna restricción nutricional, le damos una dieta cargada en energía y el animal entonces responde no solo con lo que tenía que ganar por la dieta que yo le di, sino con todo lo que había dejado de crecer antes cuando se le restringió la dieta, ¿verdad? Y esos son aquellos productores que logran en el primer mes de engorde 3 kilos de ganancia de peso diaria, ¿verdad? En un animal. Ni el mejor nutricionista que yo conozco puede hacer una dieta para que un animal gane 3 kilos por día, ¿verdad? Eso es una condición que se aprovecha por esa fisiología en el animal, ¿verdad? ¿Qué pasa con eso? Eso también favorece la calidad de la carne, hace que ese colágeno que les dije tiende a ser un poco más soluble, ¿verdad? 70 días es el periodo mínimo, pero tiene que ser con dietas altas en energía. Y aquí cuando hablamos de dietas altas en energía, principalmente granos, ¿verdad? Los granos son la fuente más confiable de energía con la que podemos contar nosotros para alimentar animales.
Que hay alternativas, sí, por ejemplo los subproductos, ¿verdad? Los subproductos de banano, de piña, de yuca pueden ser una alternativa interesante. Y lo otro es el tema de estos moduladores de metabolismo, ¿verdad? Que no voy a decir marcas ni moléculas para no hacer ningún propaganda a nadie, ¿verdad? Pero estas moléculas está demostrado que permiten al animal ganar más peso y rendir mejor a canal, ¿verdad? No sé si han tenido la experiencia con estos productos, me imagino que sí. Se darán cuenta que a fin de cuentas cuando llevan a matadero ese animal rinde más, ¿verdad? Cuando se le pone una de estas moléculas que mejora, digamos, su eficiencia para crecer. ¿Qué pasa con ese tipo de productos? Bueno, afectan la calidad que hablamos sensorial. La carne de un animal que fue implantado o que comió alguna de estas moléculas en el último mes de su engorde tiende a depositar solo músculo y no deposita grasa. Entonces una carne más dura, menos jugosa, con una menor, digamos, calidad sensorial. Pero si lo que nosotros vendemos es kilos de canal y vendemos rendimiento, pues es una estrategia que es válida en este país, en el que pagamos por rendimiento y no por calidad. Al menos las plantas de cosecha. Habrán algunos consumidores que sí buscan calidad y están dispuestos a pagar por ella, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos evaluaciones con consumidores, nos damos cuenta que una carne que viene de un animal que ha sido suplementado, digamos con concentrados, subproductos o cualquier cosa, ¿verdad? Siempre va a ser mejor evaluada por un consumidor porque tiene más grasa y porque a la hora de comerla es más suave, ¿verdad? Y esa es la ventaja que tiene la suplementación, que estoy claro de que ustedes también lo saben y lo aplican en estos animales que van a traer al concurso, ¿verdad? Y vean que con 70 días es suficiente porque si nosotros ampliamos ese periodo, las diferencias ya en la mejoría sensorial, ¿verdad? Son muy pocas y el costo de seguir suplementando es muy alto, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando usamos estas moléculas, verdad? Hablemos del silpaterol, hablemos de la ractopamina, de cualquiera de estos implantes que tiene estradiol o trembolona, ¿verdad? O mezclas o progesterona, tienden a hacer que la carne sea más dura, ¿verdad? Precisamente por ese principio de que hace al animal más eficiente, que gane más peso, pero peso a través de músculo, ¿verdad? Entonces sacrifica la grasa y la grasa está asociada a una mejora en la calidad sensorial, ¿verdad? Entonces, ya Roger les explicó cómo se mide la grasa y el área de ojo de lomo a través de la ultrasonografía, pero también les comentó que esas mediciones se hacen también directamente en la canal, ¿verdad? Que en este caso, y lo hablábamos ahora temprano Roger y yo, hubiese sido lo ideal, ¿verdad? Hacer las mediciones en ultrasonido y después darle el seguimiento a los animales y hacerlo en la planta de cosecha, ¿verdad? Para tener un valor real de esa canal. Pero entendemos que la logística es bien compleja como para hacer algo así. Pero bueno, ¿por qué hacer esto? Bueno, hacerlo permite diferentes cosas. Bueno, en este país sabemos que se usa nada más de manera subjetiva, ¿verdad? En otros países se hace para establecer un pago adecuado a los productores, ya sea que haya un premio o ya sea que haya un castigo, ¿verdad? Permite uniformizar el producto en el mercado. Y yo quiero hacerles una pregunta, y ustedes como productores, cuando van a la carnicería, ¿tienen garantizada la calidad de la carne? Todos, ¿quién me puede decir aquí que en todo el tiempo que ha comprado en la misma carnicería siempre está suave la carne? Yo creo que nadie, ¿verdad?, ha tenido esa experiencia. Probablemente ni con sus propios animales, ¿verdad? Por la variabilidad en la genética, en la selección de la raza, etcétera, en un montón de factores, ¿verdad? Cuando uno va a un supermercado en Estados Unidos y compra una carne que está etiquetada como Choice, como Prime, como Select, que son las categorías que ellos utilizan, su experiencia como consumidor es siempre la misma. Porque hubo evaluaciones que me permitieron a mí uniformizar ese producto. Yo sé que cuando compro un corte Choice está suave y que si compro un Prime está todavía más suave y todavía más caro, ¿verdad? Tuve que pagar más por ese corte, ¿verdad? El consumidor en Estados Unidos, aunque no esté relacionado con la producción ganadera, sabe que una carne Prime es más suave que una carne Choice, porque además tiene que pagar más por ella. Entonces, cualquier consumidor tiene un lenguaje en común que entiende de estas diferencias en calidad, ¿verdad? Estados Unidos tiene clarísimo que cuando utiliza animales Angus, que los alimenta con granos
y los mata de 18 a 20 meses, tiene un producto uniforme en el mercado. Entonces la selección de razas para ellos es muy sencilla porque tienen mucha información que respalda esas decisiones, ¿verdad? Para un mercado que hoy en día es así, ¿verdad? Y ellos tienen claro qué tienen que hacer ante ese mercado. Si el día de mañana el mercado les exige otra cosa, pues habrá que hacer los ajustes. Y los ajustes van a requerir hacer evaluaciones para ver si estamos llegándole o no a la necesidad que tiene ese mercado, ¿verdad? Hay diferentes tipos de evaluación. Ya Roger les adelantó un poco la evaluación del sistema americano, que les voy a hablar un poquito, que lo que crea es niveles o grados. ¿Por qué este sistema es muy diferente al nuestro? Porque aquí establece categorías de calidad. Repito, en Estados Unidos está claro cuál carne va a ser más suave que la otra. Y por qué yo tengo que pagar diferente por esa carne como consumidor y por qué el productor recibe un pago diferenciado por ese animal o por esa carne, ¿verdad? Y inclusive en ese sistema es tan estricto, como les comentó Roger ahora, que pueden haber canales que ni siquiera se evalúan y ni siquiera se les pone clasificación. Esa carne no puede ir al mercado de cortes, tiene que irse a carne molida para tortas, ¿verdad? Y obviamente ese pago es el menor posible, ¿verdad? Entonces para un productor es importante llevar al mercado un producto de calidad uniforme y que cumpla con las exigencias del mercado, ¿verdad? ¿Qué hacemos nosotros en Costa Rica? Tenemos un sistema que se llama de clasificación. ¿Por qué? Porque simplemente le pone símbolos o nombres. Si nosotros aquí no estuviésemos relacionados con el sistema de clasificación de canales que tienen las diferentes plantas de cosecha, para la gente de afuera probablemente que un animal sea AAA o sea B no significa nada, ¿verdad? Ellos no saben nada de un animal AAA ni de un animal B. Nosotros lo sabemos porque sabemos qué es lo que nos evalúa la planta de cosecha, ¿verdad? Entonces esos atributos son meramente informativos, no está relacionado con la calidad. No hablamos de mejores o peores canales, simplemente hablamos de una categoría que para efectos de la planta sí le cambia el precio, ¿verdad? Y la planta establece su pago en función de esas categorías o esas clasificaciones que ellos hacen, ¿verdad? Que para mí sigue siendo muy injusta, ¿verdad? Porque es subjetiva. Y no sé si alguno de ustedes ha podido discutir la clasificación que le dan de alguna de sus canales. ¿Alguno la ha podido hacer? No precisamente, pero sí por ejemplo, en el matadero, donde se va a llevar un comodillo, sí le califican el premium, pero bien, Ajá. y el triple, Ok. doble, Sí. y eso ya no. Exactamente. Exactamente. Pero sí le califican. Pero si, por ejemplo, usted lleva un animal con la expectativa de que sea AAA y le salió AA, usted puede hacer un reclamo. Si no estuvo en la matanza, por ejemplo. No. ¿Verdad? Pero generalmente, bueno, a mí en personal, el señor que viene aquí a la zona, yo no mando casi sin que él no vea lo que yo veo. Ok, muy bien. O sea que él visualmente ya tiene una expectativa de lo que va a llevar a mercado. Y uno tampoco se va a engañar mucho. Correcto, Uno correcto. sabe lo que está mandando. Perfecto, muy bien. Pero si no estamos... Le garantiza. La finca le garantiza de antes de cuánto le va a pagar. Más o menos sí. Al ojo. No es que es al ojo, es que, digamos, usted ve el animal y usted no se va a engañar. Pero sigue siendo un sistema subjetivo. También. Y si ustedes no están en la planta de cosecha viendo cómo el evaluador le pone las calificaciones a su animal, ustedes tienen que confiar en una evaluación que hace un clasificador, También ¿verdad? se da usted cuenta en el rendimiento del canal. Exactamente. Que es un valor un poco difícil de interpretar, pero definitivamente determina el pago, ¿verdad? Mientras mejor sea el rendimiento, pues más plata voy a recibir, ¿verdad? Eso está claro. Lo que pasa es que el rendimiento solo nos dice cuánto de ese animal no es ni cabeza, ni vísceras, ni cuero, ni patas. Yo no he visto que en la selección de catálogos uno pueda tener animales con cuero más liviano o cuero más pesado, ¿verdad? O vísceras más pesadas o vísceras más livianas. A veces tiene mucho que ver, por ejemplo, con el vaciado intestinal que usted hace o no del animal O la raza. o la raza, ¿verdad? Ahora sí, ya preguntar cuál raza era
la que había dado mejor calificación. ¿En cuál sistema? Ya en el canal. Ustedes ahí me vieron algunas razas, o sea, Melor, Angus. Para efectos, que eso es una buena pregunta. Para efectos de rendimiento, en términos de cortes, las razas sintéticas tienden a dar mejor resultado. O sea, cruces de Bos Indicus por Bos Taurus. En términos de rendimiento a canal, de rendimiento a cortes. En calidad sensorial, o sea, cuál es más suave, tiene más grasa, siempre son las europeas. Y en esas Angus definitivamente la que tiene mucha mayor propaganda y mayor trabajo genético, ¿verdad? El estadounidense hace mucho trabajo en eso. El tema es que cuando nosotros evaluamos una canal, deberíamos al menos evaluar estos atributos, ¿verdad? En la planta de cosecha le ponen una raza basada solo en el color, ¿verdad? Yo que he estado ahí, le ponen que es overo, que es blanco, que es manchado, ¿verdad? Pero eso, para efectos del pago, no dice nada, ¿verdad? Después viene el peso de la canal. Algunas plantas ahora sí consideran el peso de la canal, por ejemplo, para premiar el premium, ¿verdad? Ahora el premium tiene un peso mínimo de canal para poder ser, digamos, un premio, ¿verdad? Antes no se hacía, casi que no tenía mucho que ver ahí el peso de la canal. Con edad definitivamente que la evaluación se vuelve compleja porque lo único que se hace es los dientes, ¿verdad? Los dientes permanentes. Y sabemos que hay algún grado de error natural asociado a la medición, ¿verdad? Y repito, vuelve a ser un tema del evaluador que dice tiene 0, 2, 4 o 6 dientes permanentes. Con respecto al sexo, aquí sí nos afecta mucho, ¿verdad? En este país, en nuestro sistema de clasificación, el macho se paga mejor que la hembra. Siempre, ¿verdad? Siempre se paga mejor el macho que la hembra. Aunque tenemos datos muy interesantes de experiencias con productores que le entregan a cierta empresa, donde las hembras tienen rendimientos muy similares a los machos. Entonces esta empresa está haciendo un ajuste en el pago para también permitir que las hembras entren a producir carne y que se pague adecuadamente, ¿verdad? Sí tenemos claro que en Costa Rica, para las plantas de cosecha y para los carniceros, la grasa es mala, ¿verdad? Y se ve mal una canal muy engrasada. Sin embargo, como les dijo Roger anteriormente, que la canal esté engrasada es una característica que le permite mejorar su calidad. ¿Por qué? Porque la canal, cuando no tiene grasa, se enfría muy rápido y la carne tiende a ponerse más dura, ¿verdad? Cuando hay una buena cobertura de grasa, el frío a los músculos les va entrando más paulatinamente y eso hace que la carne no se endurezca tan fácilmente, ¿verdad? Y eso es interesante. En el sistema americano se mide el área de ojo de lomo. Nosotros en Costa Rica hacemos perfiles subjetivos, ¿verdad? Y ahorita les explico un poco de cómo se hace ahí. Para establecer un sistema hay que tomar en cuenta todo esto, ¿verdad? ¿Qué dice el consumidor? Nuestro consumidor en Costa Rica no tiene claro qué es lo que quiere, entonces, ¿para qué le vamos a diseñar un sistema si no sabe qué es lo que le gusta, ¿verdad? El consumidor en Estados Unidos lo tiene muy claro, le gusta la carne choice y el 80% de la carne en Estados Unidos que se produce es choice porque es lo que el mercado pide. Además hay un mercado que está dispuesto a pagar por esa calidad, ¿verdad? Aquí sería más complejo entrar en detalles con respecto a eso. Y en Estados Unidos el mercado, los consumidores, los industriales y los productores todos están en la misma línea, ¿verdad? Aquí no. Aquí cada uno tiene su interés particular, ¿verdad? Y eso hace un poco difícil llegar a un consenso, ¿verdad? Entre todas las partes. Entonces, ya Roger más o menos les habló un poco de esto. Yo simplemente lo que quiero es mostrarles algunos de esos datos ya reales, ¿verdad? El grado de rendimiento, que es como la ecuación que se va a utilizar en esta evaluación, mide aquellas características de la canal que nos permiten predecir el rendimiento, ¿verdad? Y se utilizan 4 mediciones, que es el grosor de la grasa, el porcentaje de la grasa visceral, que tiene que estar representada por el riñón, la cadera o pelvis y el corazón, el área de ojo de lomo y el peso de la canal, ¿verdad? Y lo que se hace es que se corta la canal entre la 12 y la 13 costilla, ¿verdad? Y tomamos una regla milimétrica y hacemos esa medición específicamente aquí. Si nosotros estuviésemos viendo el ultrasonido que Roger nos mostró anteriormente, la medición se hace en el mismo punto, ¿verdad? Tiene que ser el mismo punto para que la evaluación tenga sentido, ¿verdad? ¿Cómo medimos la grasa visceral? Ese es el problema, ¿verdad? Difícilmente cuando llegamos a la planta de cosecha nos permiten hacer una evaluación de esto, ¿verdad?
y antes de que corten las canales ya han quitado las vísceras, ¿verdad? Y a uno le cuesta visualmente llegar, digamos, a una determinación. Lo cierto es que en Costa Rica, bajo la genética que manejamos y la alimentación que usamos en nuestros animales, probablemente ese valor ande por debajo del 1,5, 2% siempre, ¿verdad? Es difícil pensar que aquí encontremos un animal de 4% de grasa visceral, ¿ok? Y lo otro es el área de ojo de lomo, ¿verdad? Cuando Roger les mostró la imagen de ultrasonido y él dibujando con el equipo, es lo mismo que nosotros haríamos si cortamos la canal y le ponemos esta plantilla. Esta plantilla, que es diseñada por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, cada uno de esos cuadritos representa 0.1 pulgadas cuadradas. Y entonces nos imaginamos nosotros en la cabeza ese dibujo y empezamos a contar cuadritos, ¿verdad? Hasta llegar a un valor que representa en pulgadas cuadradas cuánto es el área de ojo de lomo, ¿verdad? Después hacemos la transformación para tener el dato en centímetros cuadrados. Entonces, cuando nosotros aplicamos esta ecuación en un ejemplo que ahorita les voy a mostrar, nos permite predecir cuál va a ser el porcentaje de cortes vendibles que va a tener ese animal, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que ya Roger les comentó ahí, cuando nosotros aumentamos el valor de grado de rendimiento, aumenta el valor de grasa dorsal, pero disminuye el valor de área de ojo de lomo, ¿verdad? Esas dos variables, que por eso es importante medirlas ambas, están inversamente relacionadas, por eso es que hay que tomar ambas mediciones. Afortunadamente se hace en el mismo punto y con el mismo equipo, ¿verdad? Eso digamos que es una ventaja desde el punto de vista de manejo y de logística. Cuando nosotros aplicamos, ¿verdad?, un ejemplo de la vida real, una canal que tenga 0.4 pulgadas de espesor de grasa dorsal, que eso más o menos es un poquito menos de un centímetro de espesor de grasa dorsal, cuando tiene un porcentaje de grasa visceral de un 3%, cuando la canal pesa aproximadamente 300 kilos y tenemos que el área de ojo de lomo representa más o menos 12.8, es casi 95, 92 centímetros cuadrados, ese animal es de un grado de rendimiento 2. El valor que se obtiene siempre se redondea para abajo. Aunque esto fuese 2,8, se reporta como grado de rendimiento 2, ¿verdad? Eso porque el sistema americano lo pide así. Y en caso de esto representado en porcentaje de cortes, es más o menos un 51%, ¿verdad? De esa canal que nosotros teníamos ahí, el animal va a venderse como cortes el 51%, ¿verdad? Lo cual a mayor valor que tenga esos cortes, porque está mejor evaluada, pues mejor va a ser el rendimiento económico del animal, ¿verdad? Y ya para ir cerrando, yo creo que, bueno, no tengo el de Costa Rica, pero para mostrarles algunos datos, vean por ejemplo las diferencias, ¿verdad? Y aquí yo quiero que visualmente se explique mucho mejor lo que se va a hacer. Cuando un animal tiene poco espesor de grasa dorsal, tiene mucha área de ojo de lomo y se le asigna la categoría de 1. Conforme la grasa dorsal aumenta, el área del ojo de lomo se va reduciendo, ¿verdad? Y yo, bueno, nunca he visto en la vida real una canal como estas, ¿verdad? En Estados Unidos he tenido la oportunidad de ver 3 y 4, pero 5 ya es algo exagerado, ¿verdad? Esto, imagínense el desperdicio de grasa y en peso de canal que significa llegar a ese nivel de grasa dorsal, ¿verdad? Pero vean el grado de marmoleo que tiene esa pieza, ¿verdad? Es una canal que probablemente se evaluó como prime, ¿verdad? Que es la mejor categoría. Sin embargo, es un 5 en grado de rendimiento, ¿verdad? Son menos cortes, pero con un mayor valor, ¿verdad? Eso también es parte, digamos, de los ejercicios que hacen los productores, ¿verdad? ¿Qué les conviene más? ¿Vender más kilos de canal o vender una canal que por cada kilo se pague mejor, ¿verdad? Ahora, ¿qué hace Costa Rica? Costa Rica utiliza un sistema que está basado en una propuesta del 2002, donde se evalúa visualmente un perfil de musculatura o de conformación muscular, que nos evalúa de 1 a 4. Casi todas las plantas de cosecha usan el mismo, ¿verdad? Y eso dice que una canal 1 o de músculo 1 es mejor que una de músculo 4, ¿verdad? Ahorita les voy a mostrar unas fotos. En caso de la grasa de cobertura va de 1 a 3, siendo para los mataderos y para el procesamiento en Costa Rica la mejor 1 y la 3 la de peor calificación, ¿verdad? Ya tiene mucha grasa, más de 1 centímetro de espesor.
Y el color de la grasa, que está asociado a la edad del animal. Mientras más blanca es la grasa, más joven es el animal. Mientras más amarillenta se vuelve la grasa, más viejo es ese animal, ¿verdad? Entonces, idealmente que la grasa siempre tenga un color blancuzco, ¿verdad? Y lo que les decía ahora, pues ese es el ejemplo de Montecillos, porque es con lo que trabajamos más en la universidad. Nos dice nada más esto: pre, triple A, AA, A, B y C, ¿verdad? Para el que no esté relacionado al negocio de la carne, eso no significa nada. Simplemente son letras, ¿verdad? Sin embargo, nosotros le damos un contexto porque determina un pago, ¿verdad? Pero tiene que hacerse una evaluación. Entonces, ¿qué evalúa uno cuando hace una evaluación de canales según el sistema costarricense? Bueno, primero se fija en el perfil, entonces ve la canal de medio lado, después la ve de frente a ver cuál es la amplitud de esa área principalmente asociada a los cuartos traseros, luego evalúa el lomo, ¿verdad? Que es donde están los cortes de mayor valor de la canal. Y por último, evalúa la paleta, ¿verdad? Cuando se hacen esas evaluaciones, decimos que hay canales de músculo 1, ¿verdad? Que son aquellas que normalmente tienen la mejor calificación, ¿verdad? Vean que son canales más redondeadas, donde uno logra ver que ese perfil de los cuartos traseros es muy redondeado, es bastante cóncavo, ¿verdad? Un animal bien terminado. Vemos que ese lomo también es bien redondeado y está bien profundo, lleno de carne. Y conforme vamos avanzando, vemos que cada vez más esa canal se ve más descarnada, ¿verdad? ¿A qué se parece más una canal tipo 4? A la de un animal lechero, ¿verdad? Probablemente, una vaca de desecho. Además de por el color de la grasa, ¿verdad? Que es amarilla, de un animal viejo, es una grasa pues desprovista, una canal desprovista de carne, ¿verdad? Perdón. En el caso de la grasa de cobertura, yo pienso que el 80-90% de las canales en este país se ven como esta, ¿verdad? Casi no hay grasa. Y peor aún porque la persona que se encarga de quitar el cuero, con tal de hacerlo lo más rápido posible, ¿verdad? En el cuero se lleva el poquillo de grasa que tenía esa canal, ¿verdad? Entonces las canales nuestras, tras de que ya matamos animales viejos, que vienen de pastoreo, normalmente enteros, que tienden a ser cebuinos, ¿verdad? Ya ahí hay una condición de calidad sensorial comprometida. Todavía le quitamos la grasa a la canal, se enfría muy rápido y además eso afecta la calidad sensorial. Y nos preguntamos por qué vamos a la carnicería y casi siempre la carne está dura, ¿verdad? Es por eso, ¿verdad? Mucho está explicado por ahí. Y el color, pues casi siempre, ¿verdad? Que mandamos a matar a un animal relativamente joven, vamos a esperar colores de grasa así. Mientras más viejo se vuelve ese animal, pues más amarillenta se vuelve esa carne, ¿verdad? Ahora, ¿qué hemos hecho nosotros en la finca? Bueno, hemos hecho muchos trabajos, sin embargo, les quise traer uno que fue más reciente, ¿verdad? Como para que vean cuál es la relación entre tomar los datos de ultrasonido y hacer el esfuerzo, ¿verdad? Y el trabajo y el ejercicio de ir a la planta de cosecha y tomar los datos en la canal directamente, ¿verdad? Estos son unos animales que evaluamos hace poco de un experimento que veíamos el efecto que tenía el implante, ¿verdad? Sobre ciertas características del animal. Nada nuevo, pero que no estaba evaluado científicamente, ¿verdad? Entonces lo hicimos con animales que tenían cierto encaste hacia Brahman, que se mandaron a matadero de 22 meses, pesando 560 kilos en promedio, y que nos dieron canales de 305 kilos, ¿verdad? Eso fue lo que logramos hacer con esos, eran 28 animales, si mal no recuerdo, ¿verdad? Entonces, cuando iniciamos el experimento, que era de 3 meses, hicimos mediciones de área de ojo de lomo y de espesor de grasa dorsal, ¿verdad? Y teníamos unos valores. Y 3 meses después hicimos el mismo ejercicio para evaluar cuál era el grado de terminación de ese animal, ¿verdad? Y ahí les marco en rojo las evaluaciones que hicimos el día previo a la matanza, ¿verdad? Para tener una referencia de lo que hicimos después en el matadero. Y vean que los valores tienden a tener cierta similitud, ¿verdad? Con lo que evaluamos en el ultrasonido versus lo que evaluamos en la planta de cosecha, ¿verdad? Eso que les decía Roger de la correlación tiene que ver con que no el 100% de lo que nosotros vemos aquí está explicado 100% por la parte del ultrasonido, ¿verdad? Hay un 85, un 89% que lo explica. Probablemente por eso los valores tienden a ser mayores cuando hacemos la medición en la canal para el área de ojo de lomo y tienden a ser menores en cuanto al espesor de grasa dorsal, ¿verdad? Hay diferencias precisamente. ¿Por qué? Porque el ultrasonido es una prueba que no es invasiva, ¿verdad? La hacemos por fuera del animal utilizando una tecnología
Y lo otro sí lo hacemos directamente sobre el corte, ¿verdad? Sobre esa área de ojo de lomo para establecer cuál es el valor que tenemos ahí, ¿verdad? Y para no cansarlos más, y espero que haya sido de provecho, pues aquí quedo yo y si tienen alguna pregunta, con mucho gusto trataremos de responderlas.